Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por este día sábado. Es un día especial, no cualquier sábado, Señor. Hoy celebramos el Día Mundial de los Conquistadores. Gracias, Señor, por nuestros conquis, que como siempre lo digo, Señor, son el futuro de nuestra iglesia. Y en un futuro, Señor, también serán los líderes que estarán aquí en plataforma, guiando a los niños, Señor, adolescentes y jóvenes por el camino de la salvación con tu ayuda. Padre, en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo, a través de las palabras de Mati, a través de mis palabras, Señor, que pueda llegar al corazón de todos los que estamos aquí presentes. Señor, nosotros solo somos instrumentos y nos colocamos en tus manos para que tú puedas transmitir un mensaje de salvación. Si en esta mañana hay alguien, Señor, que ha venido con necesidades, permite que tu palabra pueda dar una respuesta contundente a su corazón. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por celebrar este sábado especial en el marco del Día Mundial del Conquistador. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dame un segundo. Tomás. Buenos días, querida iglesia. Muchas veces cuando iniciamos en un sermón, iniciamos directamente con una aplicación práctica, pero quería introducirlos un poco a lo que vamos a hablar. David, cuando hablamos de David, muchas veces a nuestra mente se nos ocurre la idea de la valentía. ¿Cómo venció a un gigante? Pero quiero que veamos un poco el propósito que tenía David al enfrentar a Goliat. Esa idea es súper importante, porque es que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Y en estos 75 años del Club de Conquistadores, vamos a pensar qué propósito tiene Dios para cada vida, para cada uno de nosotros. Y es grande, porque David no era el más destacable, pero fue alguien muy importante para la historia de Israel. ¿O no, pastor? Claro que sí. Queremos compartir en esta mañana con ustedes un mensaje de uno de los personajes que considero más relevantes e importantes en historia bíblica. Y quiero que por lo menos hoy juntos podamos destacar 6 principios que a David le sirvieron en su vida para que él pueda cumplir el propósito de Dios. Familia, quiero empezar contándoles una anécdota. En el año 2019, tengo un primo muy cercano a mí, él se iba a casar en Estados Unidos. Entonces él me dijo, quiero que estés en el matrimonio en Estados Unidos. Me pagó los papeles, todo el proceso, y fui por primera vez a presentarme en la embajada americana. Nunca me había sentido tan extraño en un lugar así. Yo duré casi 6 horas haciendo filas y todo el proceso, porque bueno, en aquel tiempo era mucha gente. Ahora también considero que hay bastante gente, pero en ese momento era mucha demanda de esa situación. Pero lo más curioso es que al momento de yo ingresar al espacio de la embajada, me empecé a preocupar porque veía que la gente se estaba vistiendo de una forma en la cual yo no estaba vestida. Alguien me había dicho, no te preocupes, vístete con un jean, con una camiseta, algo más informal. Y me empecé a preocupar porque dije, si me ven vestido así, van a pensar que estoy pidiendo limosna y que no estoy pidiendo una visa. Entonces, adelante mío había un coronel con su uniforme. Después había un policía, todos bien vestidos con su traje, y yo era el puntito amarillo ahí diferente. Yo ya desde ese momento empecé a dudar si realmente me iban a dar la visa por mi manera de vestir, no por mi manera física, porque con eso me dieran la visa todos los años. Bueno, SA fue un sí, pastor. Familia, cuando yo me presenté a ese espacio, solo recuerdo que el cónsul nunca me alzó a ver. No sé si le dio miedo en verme, pero solo me dijo, solo me hacía así con la mirada agachada. Pasé los papeles en su computador y entonces así, yo veía que movía la visa de un lugar, el pasaporte de un lugar a otro. Y lo más curioso es que me pasó el famoso papelito que tal vez algunos quisieran recibir, en el cual decía, su visa había sido aprobada. A mi lado izquierdo, el coronel bien vestido le habían negado la visa. Fue en ese momento, querida familia. ¿Y por qué empiezo con esto? Quiero decirles que
Lamentablemente en nuestra sociedad y como jóvenes muchas veces buscamos calzar en la sociedad por la manera como te vistes, por la manera como hablas, por la manera como te expresas. Entonces, si no cumples ciertos parámetros, no puedes calzar en la sociedad. Y lamentablemente ese es el gran desafío de muchos de nuestros queridos jóvenes que están aquí. He tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes que me dicen: pastor, es que me tengo que vestir de esa manera porque si no, no me aceptan en el círculo social al cual pertenezco. Pero quiero decirles que el concepto bíblico es totalmente diferente. No porque para Dios el vestirse bien no sea importante, claro que sí, pero Dios primero tiene que hacer algo especial en nuestra vida. Quiero invitarlos a ustedes allí en su Biblia, que podamos empezar a leer un primer texto maravilloso acerca de la experiencia que tuvo David en ese encuentro que tuvo con Dios para cumplir su propósito. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7, en donde la palabra de Dios dice algo muy interesante. David era un hombre común, ¿cierto o falso? Correcto. Era un pastor de ovejas en ese momento, que de paso, el ser pastor de ovejas en esa época no era algo muy agradable que digamos en esa sociedad. Y entonces, cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, Dios le sorprende con la siguiente afirmación que dice así: y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo ¿qué? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pudiésemos terminar aquí en esta mañana el tema solo con esta expresión de parte de Dios. Queridos jóvenes, quiero decirles de todo corazón que si te han hecho sentir que por tu manera física o de ser o de vestir no encajas en la sociedad, recuerda que hoy Dios te sigue diciendo a ti: no importa lo que la demás gente mire frente a sus ojos, yo conozco tu corazón. Por eso lo más importante para Dios primeramente es limpiar mi corazón. Quiero decirles que Dios no busca apariencia, sino busca un corazón dispuesto. En 1 Corintios 1:27 el apóstol Pablo dice: antes lo que es locura del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Quiero solo invitarte a algo, querido joven. Si tú hoy tienes 13, 14, 15, 16 años y dices: pastor, es que yo siento que no estoy haciendo gran cosa. El hacer tu devocional, el ser fiel a Dios y venir los sábados es solo el principio de un camino lleno de bendición con la ayuda de Dios. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Pastor, pero el leer la Biblia en la mañana, ¿qué puede marcar la diferencia? Marca mucha diferencia. Porque cuando empezamos con cosas tan sencillas como cuidar ovejas, como lo hizo David, Dios está preparando nuestro corazón para grandes cosas. Mati, pero dijimos que íbamos a ver 6 principios y vamos en el primero. ¿Qué otro aspecto importante de la vida de David podemos resaltar para que David pudiese cumplir el propósito de Dios? Claro que sí, pastor. Recordemos que David era un simple pastor de ovejas. Este ejercicio no era algo tan gratificante para una persona. Él simplemente protegía a sus ovejas y las pastoreaba. Recordemos que en 1 Samuel 17:36 nos explican que fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no inició siendo un asesino de gigantes, o un gran general, o un rey. Inició matando leones y osos, lo cual nos lleva a nuestra segunda aplicación. El propósito nace en lo secreto. A veces las pequeñas acciones diarias no tienen tanta significancia, pero cuando las reúnes te das de cuenta que forjan tu carácter. Muchas de esas acciones que parece que son en secreto, en realidad tienen gran valor. Mateo 6:6 dice: el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Por lo tanto, tienes que ser fiel en lo que crees que nadie te ve. Cuando tú estás solo es cuando se prueba el carácter. Un famoso entrenador y también jugador de básquetbol llamado John Wooden, esta persona consiguió 10 campeonatos nacionales. 7 de estos fueron seguidos.
un hito para un entrenador. Pero además de todos esos logros logros basquetbolistas, él dijo una frase: el verdadero carácter se demuestra cuando nadie te está mirando. Tu carácter forjado no es solamente cuando la gente te ve, sino cuando de verdad eres tú en lo secreto, y cuando solo Dios te ve, es cuando demuestras quién eres. Esta increíble enseñanza se demuestra que la fidelidad en lo pequeño te prepara para grandes cosas. Y esto es súper importante, porque todo eso que tú haces pequeño va a repercutir en las grandes victorias que Dios tiene preparadas para ti. Probablemente no lo veas al principio, pero lo vas a ver después, cuando paso a paso en el propósito que Dios tiene para ti, se va a demostrar que tu propósito es grande. Y cuando tu propósito es grande es porque iniciaste en secreto, pero Dios te recompensará en público. Pero mirando además todo esto, pastor, creo que apenas vamos iniciando. Creo que faltan puntos importantes, pero me gustaría que usted me ilustrara. Claro que sí. Quiero decirles que parte del éxito en la vida de David fue su confianza en Dios. Esta semana tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de personas al Congreso de la República. Ahí pude conocer a varias personas que, para mi sorpresa, se acercaron con necesidades espirituales. Había una dama, me reservo el nombre, me dijo lo siguiente: ¿cómo puedo confiar en un Dios que no veo? Que es una de las preguntas que normalmente nosotros le hacemos. Pero sabes que David aprendió a confiar en un Dios que, aunque no lo veía, estaba seguro que su compañía y su presencia iba a estar con él. Quiero compartir un texto maravilloso en 1 Samuel 17:45, en donde David deja en claro en quién había depositado su confianza. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 17:45: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él no termina ahí: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quiero decirte, querido joven, que cuando vengan los momentos de dificultad, tú puedes reclamar esta promesa, porque nosotros no estamos solos, sino que tenemos un Dios poderoso que ya venció, y Él se ocupa de ganar con nuestra ayuda y nuestra disposición las batallas. Pero pastor, ¿cómo así con nuestra ayuda? ¿Qué tengo que hacer yo? Permíteme ilustrarte con lo siguiente, porque muchas veces nos olvidamos que Dios en todo momento y en todo lugar está con nosotros, y por eso debemos confiar en Él. Quiero que miren lo que voy a hacer a continuación. Voy a tapar los ojos a Mati, y quiero que ustedes puedan mirar junto conmigo cómo es que trabaja Dios cuando nosotros no vemos nada al frente. Es muy fácil decir amén cuando veo las cosas. Es muy fácil decir aleluya cuando yo creo en Dios de lo que me ha mostrado. Pero cuando el camino todavía no está visible a mis ojos, ahí viene el gran desafío para nosotros. Quiero entonces en este momento que Mati se pueda colocar esto en sus ojos, y vamos a hacer un ejemplo para ustedes. Mati me va a dar la mano, lo veo temblando un poco. Confíe en su pastor, que no lo va a dejar caer. Entonces aquí hay una grada, vamos a bajar la grada. Muy bien, otra grada más, y la última. Muy bien. Familia, el camino del cristiano muchas veces es así. Porque si yo dijera en este momento a Mati que dé 20 pasos al frente, él lo va a hacer, pero va a dudar, y tal vez en un momento él se va a parar. Porque por naturaleza el ser humano le cuesta avanzar cuando no ve nada enfrente. Pero quiero decirte ahora cómo trabaja Dios. Porque para Satanás entonces la lógica siempre va a funcionar más que la sabiduría de Dios. Satanás dice: hey, si tú no ves, no creas. Si tú no miras, no creas. Eso es ilógico, tienes que ver para creer. Pero Dios trabaja de una manera tan maravillosa, familia, porque Dios no te dice camina, te dice caminemos. Porque Dios no te dice ve, sino te dice vamos. Dios no te dice anda, sino andemos juntos. Y a pesar de que no vemos muchas cosas, la mano del Señor nos coge fuerte
Y dice, tú solo confía. Y Mati da el primer paso con miedo y da el segundo. Pero recuerden que Dios nunca se va a adelantar. Él siempre va a estar con nosotros, guiando cada paso de nuestra vida. Por eso hoy podemos confiar en un Dios que está con nosotros y que Él no dice anda, haz, sino hagamos juntos un trabajo en equipo y demostremos ante el universo que la victoria es segura en Cristo Jesús. Pero entonces ahora que Mati se saca el antifaz, si yo le digo a Mati que camine 20 pasos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Muy fácil. Pero el gran desafío, Mati y querida familia, es cuando no vemos las cosas. Pero quiero decirte, el hecho de no ver no significa que no tenemos en nuestro lado a un Dios real que es capaz de ganar victorias y batallas. Mati, pero no hemos terminado aquí, porque hay un tercer principio maravilloso que quiero que sigamos compartiendo. Vamos entonces nuevamente aquí a la plataforma. Y querida familia, quiero que Mati nos pueda compartir ese tercer principio, en el cual, cuarto principio, gracias, lo tengo ahí a mi lado, gracias Mati. Ese cuarto principio que nos va a permitir entender un poco más por qué David cumplió el propósito de Dios. Simplemente el propósito de Dios es fijo, pero es que el camino no es fácil. Y es que Dios nunca dijo que fuera fácil. Así que esto nos lleva a este cuarto punto. Es muy importante saber que el camino del propósito no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre van a haber obstáculos. Van a haber altibajos y van a haber bajos. Entonces, a veces vas a estar arriba, a veces vas a estar abajo. Nunca va a ser fácil. Así que pensemos en esto. Dios tuvo que coger a Moisés y mandarlo 40 años al desierto. ¿Para qué? Para reformarlo, para pulirlo, para que después guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Viendo esto, simplemente David venció a Goliat. ¿Y ya? No. Lo llevó a huir de Saúl, un nuevo enemigo que lo consideraba una competencia para su trono. Saúl lo estuvo persiguiendo y David sufrió traiciones, sufrió hambre y sufrió mucha persecución por parte del rey. Pero en el momento cuando lo pudo haber matado, dijo: no voy a matar a alguien que fue ungido por Dios. Y fue algo de un gesto de David, algo que lo valoró tanto Saúl. En ese momento leo esta frase: el camino del propósito pasa por el desierto antes de llegar al palacio. El propósito de David era uno, era fijo, y él lo sabía, y él confiaba en Dios. Aunque posiblemente hubieran sus dificultades, él se mantenía recto. Él sabía que tenía que seguir avanzando a pesar de tantas cosas que le podrían haber pasado. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo que tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el mundo dice que es difícil, yo he vencido al mundo. Así te lo dice Dios. Es que el mundo dice tal cosa, que el mundo me impide. No importa, Dios ya venció al mundo. ¿Para qué pelear contra alguien que ya fue vencido por alguien que es mayor que él? No peleemos, vayamos de la mano de Dios. No necesitamos tener temor. Dios ya los venció. Alguien que ya está vencido solo va a hacer pataleta. No necesitas pelear contra él, porque ya fue vencido por alguien que es mayor que nosotros mismos. Romanos 8:28 habla algo similar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme su propósito son llamados. Teniendo en cuenta que el propósito de Dios es perfecto, a veces el propósito de Dios tiene como esas cositas como que a nosotros no nos gustan. Como que es un camino largo lleno de pasos. Hay pasos buenos, hay pasos malos, hay pasos como que no nos gustan. Pero muchos de esos pasos son encaminados al bien. Ejemplo, algo malo que te sucedió, puede ser que Dios lo convierta bien porque es tu propósito que sea para bien. Dios no te va a dejar derrumbado. Recordemos que a veces las derrotas simplemente es la oportunidad de volver a empezar con más inteligencia. Dios simplemente no te dice quédate ahí, sino levántate, porque lo que diferencia a un ganador de un perdedor es que ambos caen, pero uno se levanta. Mantengamos una vista en Dios, que Dios nos va a guiar. No va a ser fácil. Dios no prometió que iba a ser fácil, pero nos va a guiar a tal punto de que vamos a llegar a un propósito eterno, al propósito que Él tiene para nosotros. Nunca pensemos que no van a haber pruebas, porque antes del palacio está el desierto, antes de la victoria viene la prueba. Simplemente confiemos y levantémonos cada vez que caigamos. Pero necesitamos más, porque David tiene más que enseñarnos, pastor.
¿Cuál es el siguiente tema? Claro que sí. Quiero llevarlos a pensar en lo siguiente. Una de las cosas que destacó a David dentro de su ministerio, tanto como pastor de ovejas y después como rey, fue que él supo cómo honrar a Dios. Quiero leerte uno de los textos que más sorprenden la manera como Dios empezó a trabajar en David y en su corazón, que lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 24 y versículo 10, donde David, después de ser ungido rey de Israel, está huyendo, porque él había comprendido que si el mundo daba atajos para llegar a cumplir el propósito de Dios para David, eso no era necesario ni suficiente. David tenía que seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, 1 de Samuel capítulo 24 versículo 10, dice la escritura: he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque dije, no voy a extender mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. David, un hombre que estaba siendo transformado por el poder de Dios. Querida familia, quiero que ustedes vean algo a continuación ahí en pantalla que nos va a ilustrar por qué muchas veces es más fácil para nosotros seguir el propósito que propone el mundo, y muchas veces es un desafío tal vez para nosotros seguir lo que Dios quiere para mí. Quiero mostrarte a continuación esta imagen que tiene dos partes. En la primera tú puedes ver que el seguir a Dios tiene momentos de picos altos y momentos de picos bajos, pero vuelve otra vez a subir y volvemos a bajar. Pero te digo algo curioso, no un electrocardiograma. Yo no soy médico, pero en el electrocardiograma hay una parte en que ya todo se establece. Y quiero decirte que a pesar de que pasemos por momentos bajos, por momentos altos, llegará un momento cuando venga Jesús por segunda vez que viviremos para siempre con Él por la eternidad. Y ese será nuestro momento pico de nuestra relación con Dios. Pero en el otro costado entonces tenemos lo que el mundo ofrece. Pastor, esa me gusta, esa línea recta, porque esa línea me hace entender que no tengo que pasar por situaciones difíciles. Pregunto, ¿cuánto les gustaría que el propósito que Dios tiene para ustedes sea como la línea recta? Sinceramente, levante su mano. Sinceramente. No se preocupe que el pastor no les va a decir nada ahora. Familia, pero ¿cuánto estaríamos dispuestos a pasar por todo eso cuando seguimos a Dios? Quiero decirte que si el mundo nos vende la idea de, mira, toma este atajo, esto ya no te conviene, cuidado. Con los propósitos de Dios no se toman atajos. El propósito de Dios se cumple hasta el final de nuestra vida. Y aunque muchas veces estamos caminando, como lo mencionaba ahí con Mati, y parece ser que hay un atajo que llama mi atención, cuidado. Aunque parece ser que la cima está muy alta y que no ves una solución a tus problemas, recuerda que Dios desea cumplir su propósito en tu vida, y Él va a hacer todo lo necesario para que el propósito se pueda cumplir. Pero no intentes buscar alguna ayuda extra. Y te digo algo para la tranquilidad de nosotros. Cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, ¿sabes qué hace Dios nuevamente? Nos encamina de nuevo a su propósito. Todo lo que nos pasa en esta vida, queridos conquistadores, tiene un propósito que viene de Dios. Y quiero leerles un texto maravilloso. ¿Sabes? Jesús esto lo entendió en la perfección, porque cuando Jesús vino a la tierra, cumplió algo especial. Él no vino con un camino derecho. El camino y el ministerio de Jesús tuvo momentos de pico alto y de pico bajo. Y es por eso que en Filipenses el apóstol Pablo expresa lo siguiente: el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Cumplir el propósito de Dios significa honrar a Dios. Y yo puedo honrar a Dios cuando lo obedezco, incluso cuando nadie me ve, incluso cuando el mundo te ofrece atajos para llegar a cumplir un propósito terrenal.
Y quiero darte el paso, Mati, porque familia, la vida de David terminó de una manera tan especial y ni siquiera fue porque fue rey. Y quiero que podamos analizar lo que vamos a escuchar ahora, porque David se dejó utilizar por Dios y Dios pudo cumplir su propósito en la vida de David. Bien dicho, pastor, Dios cumplió su propósito en la vida de David. Pero muchos dirían, ¿y este propósito qué fue? ¿Simplemente ser rey? No, porque es que el propósito que Dios tenía para David era más grande. Recordemos que en la genealogía de Jesús, en Mateo 1, hay un punto de inflexión en donde se dice que David fue el linaje después de que se casara con Betsabe y tuviera Salomón. ¿Qué sucedió? David fue linaje importantísimo de Jesucristo. Ahora, este era el verdadero propósito de Dios. David posiblemente pudo haber dicho, no, ya soy rey, cumplí con mi propósito. Esta fue mi meta, este es mi logro. Pero ¿qué pasa? Dios lo tenía más allá, porque Dios siempre está al control. Lo relata Isaías 46:10. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Enfatizándolo de esta forma, Dios tiene el control de todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas que tal vez desconozcamos o cosas que parecemos que conocemos. Dios tiene el control de todo y nunca nos va a dejar desamparados. Aún así, Dios nunca deja una obra inconclusa. Una obra inconclusa puede parecer imperfecta, pero es que Dios es perfecto y ahí es donde viene el roce. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito de nosotros va desde cuando nacemos hasta cuando vamos a ver a Jesús venir por segunda vez aquí a la tierra. Recordemos que nuestro propósito es especial. Cada uno de ustedes tiene un propósito diferente. Puede ser que uno sea grande, otro puede ser más grande. Nadie lo conoce, pero ante los ojos de Dios todos somos únicos, todos somos perfectos. Ninguno de nosotros es diferente. ¿Y por qué? Porque el propósito de Dios, aunque fue elegido desde nuestro nacimiento, Dios lo va moldeando para cada uno de nosotros, porque quiere nuestra felicidad y quiere lo mejor para nosotros. De esta parte sabemos que David cumplió su propósito, diseñado por Dios. Y ¿por qué no hacer lo mismo? Porque a veces la gente nos dice, no, usted lo que está haciendo no vale nada. O porque a veces la gente nos dice, ¿para qué hace eso? A veces yo creo que la gente nos influye tanto que dejamos de ver a Dios. No dejemos que nada nos permita decir que hacemos algo insignificante. No permitamos que de pronto nos digan que eso no sirve para nada. A veces yo creo que las acciones son más importantes que las palabras. Y si nosotros de verdad seguimos de corazón a Dios, tenemos que demostrarlo. Y aunque la gente diga que lo que hacemos está mal, nosotros sabemos que Dios en su palabra nos demuestra que está perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección solo se alcanza de una forma, y es mediante Cristo Jesús. Viendo todo lo que nos ha enseñado David a lo largo de estos 6 puntos, creo que nos queda una lección muy valiosa. No miremos nada más, porque es que a veces David no se quedó simplemente deseando ser mejor o deseando ser rey de Israel. Él actuó, él luchó y lo consiguió de la mano de Dios. Así que posiblemente yo no quisiera simplemente decirles, ¿por qué nos quedamos admirando la vida ajena y concentramos que el propósito nuestro lo conoce Dios y que de la mano de Él lo vamos a conseguir? Que en un futuro digamos que lo que pensamos hoy sea nuestro presente. ¿Por qué no simplemente desear y en vez de desear, actuar? Aquí normalmente yo les diría, quieran tener una vida diferente o quieran actuar. Pero es que el hecho de querer es diferente. Porque si una cosa es el deseo y otra cosa es la disposición. El deseo son meras palabras. La disposición son acciones, son hechos. Tal vez muchos quieran, pero es que todo el mundo puede querer. Pocos son los que están dispuestos a actuar. Y eso es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos a actuar, Dios nos encaminará perfectamente al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Esto no es solamente para cada conquistador, cada amigo, cada persona, independientemente de quién seas tú. Mírate, tu propósito tal vez lo desconozcas, pero Dios lo conoce. Y si tú te caminas en el camino de Dios, fácilmente lo vas a ver. Así que deja de ver a los demás, concéntrate que tu propósito lo conoce Dios. Y si te encaminas en Dios, vas a conseguirlo, porque Dios quiere lo mejor para ti. Querida familia,
Queremos concluir con lo siguiente. Quiero contarles una experiencia que pasé en el año 2016. Hoy tuve el grato privilegio de ver a uno de mis maestros de la universidad, el pastor Uriel, al cual aprecio mucho. Él fue maestro mío en la universidad. Y tal vez, pastor, usted no conoce esa anécdota previa a estudiar teología, pero en el año 2016, después de haber cursado mi estadía en Vida Sana, yo tenía que hacer unas prácticas misionales y fui a parar a Chaparral, Tolima. ¿Quién conoce Chaparral? Ese nombre suena como raro, pero es maravilloso ese lugar. Tuve la oportunidad de estar 6 meses en Chaparral, Tolima. Si ustedes me preguntan cuál ha sido el momento más difícil para mí, donde no encontraba propósito, ni sentido, ni siquiera sabía hacia dónde iba a ir, era justo ese momento. Y a mí me tocaba ir a dar estudios bíblicos y ayudar a personas con masajes y terapias naturales, pero por dentro estaba destrozado porque pasaba el tiempo y no sabía qué iba a ser de mi vida. Mi padre me escribía constantemente y me decía: ¿qué vas a hacer? No puedes seguir perdiendo más tu tiempo. Él no lo hacía de una manera negativa, lo hacía porque él quería que me preparara para algo. Me decía: hijo, mira, yo estoy trabajando en esta universidad, te están dando beca completa, puedes venir acá a Ecuador y continuar con tu preparación aquí en esta universidad. Y familia, recuerdo claramente que un sábado, después de haber tenido por primera vez la oportunidad de predicar la palabra de Dios, llegué al segundo piso de la casa de una familia donde vivía y empecé a llorar porque no sabía, a mis 20, 21, 22 años, no sabía qué iba a ser de mí, no veía nada al frente y me empecé a preocupar y dije: Señor, yo no quiero ser nadie aquí en esta tierra, yo quiero que tú me muestres qué quiero hacer. Entonces en mi mente empezó a trabajar y yo dije: entonces creo que voy a tener que aceptar la oferta que me estaba dando mi papá, porque si no, no quiero quedar mal con mi familia y que me digan: Nicolás no estudió nada, Nicolás no se preparó nada. Pero fue en ese momento que recibí una llamada providencial de mi madre, el cual me dijo: hijo, yo no sé por qué te estoy llamando en este momento, pero quiero decirte que Dios me ha iluminado, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que tienes que ir a estudiar teología en la Universidad Adventista de Colombia. Y cuando yo pensé que el propósito ya estaba hecho, llamé al siguiente día y me dijeron: lo sentimos, ya las matrículas están cerradas. Yo: mamá, este no era el propósito de Dios. Y nuevamente volvieron los pensamientos negativos a mi vida. No encontraba un sentido, muchachos. Yo ya me había graduado, y mientras mis amigos subían sus historias al WhatsApp en su universidad, yo todavía no sabía qué iba a ser de mi vida. Pero fue en ese momento de lucha en donde, como lo dijo Mati, pude comprender que no hay nada mejor que obedecer la voluntad de Dios y seguir su camino. Y aunque tengo contigo, el propósito que yo tengo contigo se pueda cumplir. Querido joven, si alguien está pensando, si alguien está pasando lo mismo que yo pasé hace mucho tiempo atrás, quiero animarte en el nombre del Señor. Porque Dios no deja cosas inconclusas. Dios lo que empezó lo va a terminar, y el propósito de Dios se va a cumplir. Solo tienes que disponer tu corazón para que Dios pueda hablar a tu vida y recibir el propósito que Dios tiene. Y aunque muchas veces no mires lo que está al frente, recuerda que tienes un Dios que es experto en ganar batallas y en demostrarnos por una vez más que Él es el único que puede realmente darnos un propósito eterno con un desenlace maravilloso: la vida eterna con Cristo Jesús y nuestro Señor. Nunca lo olvides, querido joven. Esas son preguntas que nos hacemos constantemente, pero Dios nos ayuda y nos muestra cuál es el propósito si somos obedientes a su voz y nos disponemos a aceptar ese propósito en nuestro corazón. A veces el querer no basta. Yo les iba a contar la verdad una historia, pero viendo el testimonio creo que mejor no. Y bueno, es una historia bastante, puede parecer muy extra, la verdad. Pero pues eso me pasó hace poco en un campamento de colegios. Pasa que yo, que soy me parece una parte muy importante de mí el fútbol, y habíamos perdido un partido. En ese partido creo que yo me decepcioné porque pues yo pude haber dado más de mí. Y bueno, decepción y esto que lo otro. Me fui a un lugar apartado y me puse a pensar. Yo normalmente antes de cualquier partido lo oro a Dios y le digo: bueno, si ganamos, que sea para tu honra y gloria, y si perdemos, pues también.
Allá habían pasado bastantes partidos y habíamos ganado. Y pues yo le había dicho a Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Pero es que es fácil dar las gracias cuando es algo bueno. Cuando sucedió la derrota, me acuerdo que se me vinieron a la mente mis palabras: y si perdemos, que sea para tu honra y gloria, Señor. Estaba en la roca de un río y digo, bueno, Señor, que sea para tu honra y gloria, porque gracias por la participación, porque di lo mejor de mí, y porque si no se pudo, no se pudo. Vale. Ya me di un chapuzón y luego volví al campamento. Cuando llegué al campamento me dicen, alístese que vamos a jugar otra vez. Y yo, ¿cómo así? Me dicen, no, que habían solo 5 equipos, habían pasado 2, había pasado el tercero por sorteo, pero faltaba un cuarto, y que nos habían llamado dizque el mejor perdedor. El mejor perdedor pasó. La semifinal la ganamos. Y en la final nos tocó contra las mismas personas con las cuales habíamos perdido. Yo le dije a Dios, orando, le dije, pues si volvemos a perder es para tu gloria y honra, pero yo no vuelvo a desconfiar de su merced. No vuelvo a desconfiar de usted. Y si usted quiere que ganemos, vamos a ganar. Ganamos el partido y pasamos de mejor perdedor a ganadores. Y me puse a pensar y dije, Dios siempre sabe cómo hace sus cosas. Porque yo estaba destrozado después del primer partido. Pero al ganar fue una sensación de tranquilidad que en medio de lágrimas le dije a Dios, yo no vuelvo a desconfiar de usted. Porque es que acepto que a lo largo de mi vida he desconfiado tanto de Dios, pero cada vez me cierra la boca y me dice, yo tengo el control, no desconfíe de mí. Y eso me hace ver que el propósito en mi vida es grande y que si Dios no me ha desamparado, tampoco los va a desamparar a ustedes. Así que no simplemente quiero que vengan, de pronto el que esté convencido, sino que quiero que se pongan de pie todos los que quieren vivir una vida diferente y que quieren actuar. Quiero que se ponga de pie cada persona que esté dispuesta a seguir a Dios a pesar de tantas cosas que le digan o que cometa errores. Que se ponga aquí de pie cada persona que esté dispuesta, porque es que a veces no simplemente vale actuar, no vale desear, necesitas estar dispuesto a cambiar, porque Dios te va a cambiar a ti y te va a cambiar con su poder. Quiero que cada uno en su mente piense en esto: aquí estoy, Señor, quiero que cumplas tu propósito en mí, porque sé que es grande, porque sé que tu voluntad es hacerme victorioso ante el mal. Y quiero que ese propósito de tu mano lo alcancemos. Porque Dios no te va a decir que lo alcances tú solo. Dios te va a decir, alcancémoslo juntos. Porque lo preparé desde que naciste. Porque lo diseñé mientras vivías. Y porque ahora, que a través de estas 2 personas inspiradas por el Espíritu Santo, te dicen a ti, cree en Dios, Él te va a decir, cree en mí. ¿Por qué? Porque es que te va a llevar a tu propósito. Puede ser uno terrenal, pero el que todos tenemos aquí, porque nuestro propósito en general es estar en la patria celestial junto a Él y decir, gracias Dios, porque cumpliste tu propósito en mí. Antes de orar, cada vez que tengo la oportunidad de trazar la palabra de Dios, siempre me gusta hacer invitaciones ya más oportunas a mis muchachos. Chicos, quiero decirles, animarles en el nombre del Señor, que nadie te menosprecie. El único que tiene la última palabra en tu vida se llama Cristo Jesús, y las palabras que salen de Jesús siempre son palabras de amor. Si has sentido el rechazo de alguien, si no, en este momento no encuentras un sentido, un propósito a tu vida, ora a Dios y Dios se encarga de responder a tu petición y darte un propósito especial. En este momento quiero hacer una invitación especial aquí al frente a mis queridos chicos. Chicos, si tú en este momento has sentido el llamado de Dios y quieres vivir el propósito de Dios, cueste lo que cueste, quiero invitarte aquí al frente conmigo. A mis guías, a mis conquis, soy un aventurerito también, pero hoy quiero hacer un llamado especial a mis jóvenes. Si en tu corazón hoy decides decirle, Señor, quiero vivir tu propósito, pase lo que pase, quiero invitarte a que pases al frente y me acompañes aquí junto con Mati, que queremos hacer una oración especial por ti. Ánimo en el nombre del Señor. Allá arriba lo mismo. Vamos, chicos, en el nombre del Señor. Dios es el que se encarga de darnos el propósito
que es el mejor para nuestra vida. Por eso en este momento quiero preguntar nuevamente: ¿cuál es el primer joven valiente que me acompaña aquí y dice: Señor, quiero vivir el propósito que tienes en mi vida? Dios te bendiga, Gina. Dios te bendiga, Gaby. Henry, Dios te bendiga. Ahí están bajando nuestros chicos en la segunda planta. Papitos, oren por nuestros jóvenes, que son el futuro, pero que también son el presente hoy aquí en nuestra iglesia. Y aunque cada uno tiene sus luchas, nunca nos atrevamos a juzgar a nuestros muchachos, porque Dios conoce únicamente sus corazones. Quiero invitar a los adultos: cierra tus ojos, ora por los jóvenes que están pasando al llamado de Dios. Tenlos presentes en tus oraciones, que ellos deciden abrir su corazón a Dios en todo momento y en todo lugar. Dios les bendiga, chicos. Vamos a esperar un momento, porque está pasando un lindo grupo de jóvenes en esta oportunidad, que van a reconocer ante Dios que desean hoy vivir el propósito que el Señor tiene preparado para su vida. Mientras pasan o terminan de pasar nuestros jóvenes, quiero invitar a la congregación a que puedas cerrar tus ojos y que puedas declarar hoy ante el Señor. Decirle: Señor, hoy quiero que cumplas tu propósito en mi vida. Ya no quiero vivir más como yo quería, quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. Queridos chicos, con la mayoría he tenido la oportunidad de compartir. Son grandes personas, grandes seres humanos. Que nadie les diga lo contrario. Dios mira estos corazones sinceros que tienen. Lindos corazones sinceros. Y por eso hoy están aquí. Iglesia, apoyen a nuestros muchachos. Abrácenlos. No los juzguen, que ellos están siendo transformados y moldeados por el Espíritu Santo. Y por eso están aquí, porque reciben el llamado y lo quieren aceptar en su corazón. También quiero decirles que he tenido el lindo privilegio de compartir con Mati este sermón. Mati tiene un lindo don y talento que se le he dicho, que es el don de la predicación. Ustedes lo han visto hoy acá. Yo se lo dije esta semana: esto solo será el principio de muchas campañas evangelísticas y muchas predicaciones llegando al corazón de las personas. Chicos, los que están aquí, si te gusta cantar, si te gusta pintar, si te gusta sonreír, Dios tiene algo especial para nuestros jóvenes en su iglesia. Nunca lo olviden. Quiero que puedas abrazar, así un abrazo a la persona que tienes a tu lado para orar. Sí, vamos a orar en este momento. Papitos, si su hijo no se animó, abrázalo. Y vamos a tener una oración, Mati y mi persona, para que Dios pueda ayudarnos a cumplir ese propósito especial que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, les quiero decir estas palabras. Cada decisión exige entrega. Cada paso exige determinación. No será fácil, pero Dios nunca dijo que sería fácil. Confiemos en Él cada día y veremos que su propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos reunidos porque queremos que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros, porque deseamos de todo corazón que nuestras acciones estén encaminadas en el destino que tú quieres para nosotros. Tu propósito es perfecto. El camino puede ser complicado, pero tú nos guiarás de la mano. Gracias, Señor, porque permites que estamos aquí aceptando que necesitamos tu ayuda, que sabemos que tu propósito solo contigo podemos alcanzarlo, porque lo tienes plasmado en nosotros desde que nacimos hasta ahorita. Ahorita nos damos cuenta que no podemos sin ti, que te necesitamos a ti y que solo queremos contigo conseguir esa tan anhelada vida eterna, porque el propósito que tienes para nosotros es grande y lo sabemos, pero también sabemos que lo vamos a conseguir solo de la mano de ti. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones, porque tampoco nunca nos desamparas, porque sabemos que tu tiempo es perfecto y porque siempre sabemos que si confiamos en ti vamos a tener un propósito en nuestra vida. Padre amado, Señor, gracias. Hoy está aquí al frente un grupo de lindos jóvenes, cada uno con sus luchas y tentaciones, pero con un corazón dispuesto a que tú lo puedas transformar. Quiero que les recuerdes cada día cuando se levanten, que si el hombre mira a lo exterior, tú miras su corazón.
y que tú estás dispuesto a hacer un cambio radical en su vida. Señor, aunque muchas veces cumplir tu propósito humanamente no es fácil, queremos hoy aceptar el desafío de poder vivir tu propósito y en un día no muy lejano estar todos los aquí presentes cantando gloria, gloria, aleluya en la patria celestial, porque pudimos con tu ayuda triunfar y vencer y cumplir aquello que tú tenías para nosotros desde antes de nacer. Gracias, Señor, por nuestros jóvenes. Bendícelos grandemente, Señor. Que nosotros ya, las personas más adultas, los podamos abrazar, los podamos escuchar, los podamos comprender y recordarles que ellos son un valioso tesoro aquí en tu iglesia, Señor, que se está preparando para hacer grandes cosas. Gracias por hablar a nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y hoy en la celebración del Día Mundial de los Conquistadores, que podamos recordar que somos conquistadores con un propósito especial. Gracias, Señor, por bendecirnos y por amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Dale un abrazo fuerte a la persona ahora sí que tienes a tu lado. Si tienes un conquistador ahí contigo, da un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Dios te